Bueno, buenas noches a todos los participantes. Vamos entonces a empezar la conferencia. Clara Holguín, voy a situar un poco el contexto. El contexto de estas conferencias, que ya van tres, hay una que también se hizo en la ANEL Bogotá, que estuvo Lisbeth Ahumada, otra en la ANEL Caracas, que estuvo Ronald Portillo, y las personas que están participando son las personas que forman parte de la comisión científica de las jornadas, las 11º jornadas de la ANEL, lo insoportable de la infancia. Ese es el nombre. Entonces, cada una de las personas que conforman esa comisión ha estado haciendo una profundización en el argumento. Muchos de ustedes seguramente conocen el argumento, lo han trabajado, han visto que en la página web de las jornadas también se ha estado ampliando, pero entonces cada uno de la comisión ha entrado con su pregunta. Entonces hoy tenemos a Clara Holguín con su pregunta que nos va a ampliar. Bueno, como ustedes saben, Clara Holguín es AME de la escuela, quiere decir analista, miembro de la escuela, es miembro de la ANEL, miembro de la MP y, como les decía, también parte de la comisión científica. Ella nos va a hacer su profundización en el argumento en una conferencia que tiene como título Lo insoportable de la infancia, el traumatismo de la dengue. Creo que nos cambió un poquito el título, como había salido en el aviso, pero creo que va a ser supremamente interesante. Entonces, Clara, muchas gracias y ya podemos comenzar. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos. En primer lugar, me uno, Beatriz, al saludo que haces a los colegas y creo que a gran parte de la ANEL, quien tuvo una gran cercanía con Nora. Personalmente puedo decir que ella efectivamente dejó una marca. Hoy que voy a hablar algo sobre eso, no es del mismo orden, pero sin duda una marca que tiene que ver con lo que hace causa para mí del psicoanálisis y me tiene aquí con ustedes trabajando. De manera que con un sentido de pésame grandísimo por la falta que nos hará. Bien, efectivamente no voy a repetir lo que ya Beatriz ha dicho. Lo que voy a introducir efectivamente es la manera como yo me acerqué al argumento de las jornadas, lo que evocó para mí, el título, lo que evocó para mí de entrada. Por eso he planteado e hice un pequeño giro porque me parecía que podía haber malentendidos, dejar solamente el término trauma y por eso quise evocar el término en francés, el traumatisme de la langue. Quiero introducir este acercamiento que hago a ese argumento a partir de una pregunta. ¿Qué es lo insoportable de la infancia? ¿Y por qué la infancia es insoportable? Pienso que es un tema absolutamente crucial para nuestra formación y hoy en particular toma relevancia frente a la contingencia que se vive. Quizá tendríamos que introducir entonces una pregunta más. ¿Podemos dar a esta contingencia el carácter de trauma? Vamos a ver si el abordaje que hago ofrece algunos elementos. Voy a tomar esencialmente 3 puntos para ser trabajados. El primero hace referencia a la manera como vamos a entender la infancia. Quiero hacer un esfuerzo de pensar la infancia más allá de lo cronológico que se atraviesa, más allá incluso de la diacronía. Quiero poner el acento en el punto de vista sincrónico, es decir, aquello que perdura. Por eso me viene muy bien el término que se usó en el argumento para dar cuenta de lo que es la infancia, el infans, el sin voz, para situar allí, a partir de la conferencia de Ginebra sobre el síntoma, lo que dice Lacan sobre el trauma, y sitúa a él allí como un momento precoz y fundante para el ser hablante. Esa precocidad, dice él allí, de diferentes formas, pero tomo esta parte, es una inseminación de la voz. Entonces voy a tratar de
introducir un poco de qué se trata eso. El infans, en todo caso, alude a la manera precoz como la voz se incorpora, se insemina en el cuerpo. Es un tema árido, de manera que espero poder transmitir algo de lo importante que es para la temática que efectivamente estamos tratando de abordar. Entonces, fíjense que más allá de pensar el trauma en general en la niñez como un tiempo cronológico, o saber cuándo, cómo o quién produce el traumatismo, se trata de asegurar, como dice Jacqueline Miller en Causa y Consentimiento, que hay trauma. De todos modos hay uno. Es decir, se trata de asegurar la sincronía y con ello la permanencia. En esta ocasión, entonces, yo voy a hacer alusión a eso que Clorán, en la entrevista que le hizo Raquel, refiere como algo que nunca se atraviesa, que queda, que se deposita, lo estoy citando, a un modo de exigencia de la que fue en un momento y que no desaparece, que se mantiene. La infancia está pensada entonces como esta insuperable exigencia de lo que es la sexualidad, y agregaríamos infantil, que va a dar cuenta de un goce descentrado. Este es el punto que me interesa abordar. Entonces, ¿en qué consiste esto que Lacan, nos llama la inseminación de la voz? Supone el encuentro entre la lengua unido y el cuerpo, entendiendo, como sabemos, que la lengua es ese conjunto de significantes, está mal dicho, incluso conjunto, pero nombrémoslo así, pero significantes sueltos, sin sentidos, allí donde las palabras no tienen significación. Él va a decir que eso produce un efecto en el cuerpo, es decir, se recibe una voz sin entender el sentido. Es la pura materia significante que se reduce a la sonoridad, al sonido. Por eso también decimos de la lengua que es un depósito de equívocos. Este encuentro o choque es descrito por Lacan de diferentes formas a lo largo de su enseñanza y dependiendo del momento en que se encuentra. Por ejemplo, en el año 58 nos habla de la juntura íntima del sentimiento de la vida, noción que trabajamos muchísimo en el congreso de la AMP anterior. De la juntura entre piezas heterogéneas, piezas sueltas del cuerpo y podríamos decir, ¿por qué no?, piezas sueltas de la lengua. O, como dice en el seminario 2, que para nada está hablando en esta terminología, de la incorporación de un orden simbólico. Son todas formas, me parece, de dar cuenta de este momento fundante, traumático, que leído a partir de la última enseñanza, nos va a enseñar el efecto que produce la lengua sobre el cuerpo. Bien, entonces decía que son formas de dar cuenta de este momento fundante que leído a partir de la última enseñanza de Lacan, enseña sobre el efecto que produce esta lengua, la lengua sobre el cuerpo. Y no va a decir que este efecto es lo que conocemos como el síntoma, como acontecimiento de cuerpo. Algo que no acontece, acontece. Y desde allí todo cambia. Este acontecimiento, entonces, es del orden de la inseminación de la lengua, del materialismo, dice Lacan en esa misma conferencia. Es una manera de enfatizar cómo la lengua ha sido hablada y también oída por tal o cual en su particularidad. Esto es textual de Lacan. Cómo esos significantes sueltos, sin sentido, que son ruidos, sonidos, frases, se incrustan en el cuerpo, perturbándolo, marcándolo hasta cristalizarse. Es el significante, me parece que esta es la forma más legítima de nombrarlo, escribe el goce en el cuerpo. El significante como sonoridad va a producir ese efecto de... Recordarán el texto de Literature
donde Lacan alude de un modo metafórico a este encuentro o a este choque, jugando con la hemofonía de la palabra llueve o llover, para decir entre llover y gustar, que se pronuncia de igual forma en francés, para decir que el cuerpo se comporta como un colador por donde pueden pasar algunos significantes. Algunos de esos significantes no pasan, marcan el cuerpo o, como él dice allí, gustan, y otros no. Esto me parece que es del orden de lo que nosotros conocemos como la insondable decisión del ser. Se consiente a algunos significantes y a otros no. Es un encuentro netamente contingente, donde algunos van a resonar, van a producir una vibración dejando marcas, efectos en el cuerpo que son afectos, dice Lacan. Entonces, el síntoma como acontecimiento del cuerpo se deduce de marcas sonoras dejadas por la lengua. Es el producto del malentendido que ha producido el impacto del significante sobre el cuerpo y que da cuenta de lo que es la pulsión, exigencia que definimos con Lacan como el eco en el cuerpo de que hay un decir. Esos significantes que gustan, que marcan el cuerpo, dan cuenta también de lo que dice Lacan en esa misma conferencia. Es la manera como se instila un modo de hablar. Este modo de hablar va a llevar la marca bajo el cual el niño fue aceptado por los padres. Entonces, este es el primer punto que me interesa señalar. ¿De qué infancia estamos hablando? Y aquí alude el punto de vista sincrónico. El segundo punto es una consecuencia de esto. Si pensamos este trauma o traumatismo como ese impacto de esa resonancia fuera de sentido, se produce un goce muy particular, que es del orden de la existencia, es decir, un goce que está fuera del registro imaginario y simbólico. Es una referencia a lo real, dice Villén. Se trata de lo que se goza, ente de sexualidad que va a dar cuenta de un goce opaco, de un goce mudo, pero que vivifica el cuerpo, como lo va a atestiguar Freud cuando nos habla de la sexualidad femenina, el cual solo tiene relación con esa marca, con un significante uno que está por fuera de todos. Ese uno, dice Lacan, y esto es absolutamente fundamental, es lo que se puede designar el asunto de cada quien, lo que anima a cada quien y da vida. Es la forma como el sujeto, insisto en eso, es impregnado por la lengua, marcando una singularidad imborrable que imprime un modo de goce propio. También podría decir que se trata de una equivocación, de ese equívoco o este acto, una equivocación, sabemos que es la manera como Lacan pone en acto el equívoco translingüístico del inconsciente, es decir, entre unbewusst, inconsciente en alemán, y unbewusst, para insistir que se trata de un escollo, un tropiezo, pero no como lo entiende en el seminario 11, sino como un punto real, un punto donde da cuenta de un malentendido del cual nacemos. Es el uno que se conmemora con la irrupción del goce inolvidable que está en el margen del sentido. Ahora fíjese, esto causa entonces un desajuste, una perturbación que conducirá a la repetición de ese uno. No hay inconsciente sin ese primer goce, sin ese goce que también podríamos nombrar como hétero que hace fracción. Esa perturbación del cuerpo que produce estas marcas de goce deja al sujeto exiliado,
en una sexualidad siempre sintomática, frente a la posibilidad de poder nombrar eso que ha quedado por fuera. Es decir, que se produce una guiancia, una desproporción, o si quieren, para usar la imagen que utilizó en la presentación de esta charla Beatriz, una grieta entre la causa y el efecto, que da cuenta de esto que llamamos lo insoportable. Es decir, que a partir de este momento tenemos malos encuentros, encuentros fallidos, quieren traumas. Es así como también Lacan llama al trauma en el seminario 11, un encuentro fallido, intento siempre fallido de simbolizar. Es eso lo que se hace síntoma, en tanto se vuelve necesario. Entonces es muy interesante porque el efecto aquí es doble. Por una parte, se produce un agujeramiento del cuerpo por el significante que deja una marca. Uno que hace eco, produciendo un trop, como dice Lacan, un exceso, que también es vida. Pero también se produce un agujero en lo simbólico, en tanto que éste no alcanza a representar lo que pasa en este cuerpo. El efecto del encuentro contingente con ese goce, que es indecible, es lo que llamamos ser hablante. Hay algo entonces fuera de sentido y por tanto innombrable que existe. Es difícil transmitir esto, digamos, porque habrá en el cómo se produce, pero la idea es que este traumatismo produce al mismo tiempo en la sincronía un agujero en el viviente, un trou, como dice, que da lugar a una marca, que bien podemos llamar el ay de lo uno, y al tiempo se atrapa esa carne dejando un efecto, un exceso. El síntoma entonces va a morder el cuerpo haciendo de una parte del cuerpo una letra, soporte material, como dice en instancia de la letra. Entonces me interesa mucho mostrar esto aquí porque más allá de los accidentes de la vida de un niño, hay la experiencia traumática que es inevitable, estructural y fundante. El trauma es para todos, es ley universal, como Freud dio cuenta desde muy temprano con la existencia de la pulsión sexual. Y el psicoanálisis lo que va a poner en evidencia es que en la introducción de la sexualidad es estructuralmente traumatizante. Frente a ese universal, como decimos en el argumento, según sus exigencias pulsionales propias de la sexualidad infantil, se inscribirá la singularidad de lo real pulsional de cada uno, uno por uno. Y aquí con esto puedo introducir entonces el tercer punto, para señalar que esas marcas de goce, que alude a lo que nombramos como el inconsciente real, que escriben en el cuerpo el impacto, la sonoridad de la lengua, permitiendo de alguna manera que algo cese de escribirse. Estaba introduciendo entonces el tercer punto, para señalar que estas marcas de goce, que aluden a lo que nombramos como el inconsciente real, que escriben en el cuerpo el impacto, la sonoridad de la lengua, permiten que algo cese de escribirse. Y en ese sentido, les propongo pensar que esto ya es una defensa a eso que no cesa de escribirse, es decir, a la no relación sexual. Entonces, resulta muy interesante resaltar que esta defensa tiene un carácter particular, es del orden de la escritura, una escritura que organiza la vida del ser hablante, como pueden demostrar los AE en los testimonios del pase. Escritura que es letra, litura, es decir, que se borra, porque de eso no sé nada, está fuera de sentido. Guy Briol, retomando un trabajo que se realizó en la École de la Cause Freudienne sobre el pase, creo que se llamaba algo así como las frases que agujerean
el análisis, retomó de una manera que me gustó mucho para poder transmitirles un poco de qué se trata esta marca, la manera como éstas se presentan. Lo hace en un texto que está publicado en Freudiana 64, que se llama, el texto él lo llamó La frase una del todo sola. Y allí él retoma, aludiendo a 3 testimonios que también encuentran en esa revista, la manera como esto se presenta, cómo aparece esta escritura. Retomé algunos apartes de él y de los testimonios para señalar un poco de qué se trata esto. Fíjense cómo dice, por ejemplo, son del orden de lo no advenido. Es lo que está en el margen del inconsciente. Otras decían, son marcas que permanecen por su sonoridad, por la manera como fueron pronunciadas. O son frases que permanecen fuera del saber, unidas a un goce. Frases que no estaban ni olvidadas ni perdidas, sino que es como si no hubieran estado en la cadena significante, permaneciendo en el borde, sin que se les haya prestado atención. O también decían, es como algo que, es muy linda la expresión, decía, es como un pelo en la sopa, de pronto apareció. Lo que apuntaban era señalar que es algo que está en calidad de lo no cumplido, que ha sido imposible de decir. Y especialmente el Embuno hacía referencia a que esto bien podía ser pensado a la manera como Lacan nos transmite lo que es el inconsciente en el seminario 11, el inconsciente de lo no realizado. Dice, es el inconsciente se manifiesta primero como algo que está a la espera, en el círculo, y agrega, de lo no nacido. Entonces, es muy interesante, ¿no? Tratar de ver cómo en los testimonios se intenta transmitir algo de esta escritura, ¿no? De esto que está en el borde de la cadena significante. Una experiencia analítica conducida hasta sus últimas consecuencias nos va a mostrar la manera como cada parlet se las arregla con esta marca que agujea el cuerpo, con eso que impacta. Es decir, cómo se las arregla, podría decir ya a esta altura, con lo infantil y sus efectos, con las marcas de goce. Ahora bien, más allá de esta respuesta y esto que he ubicado ya como una primera respuesta y defensa del sujeto ante lo real, nos encontramos con el intento de cada uno, de cada ser hablante, de interpretar eso que está fuera de sentido. Es decir, que se produce un agregado de sentido a esos S1 o a S1, que no es otra cosa que el trabajo fundamental del inconsciente, ligar un significante con otro significante. Sabemos que el inconsciente es lo que hace es tejer una cadena, una red de significantes sueltos. Miren la expresión de Lacan, dice, somos hablados por los significantes que nos vienen del otro, de los otros. Esos significantes nos llevan a diestra y siniestra, tejiendo lo que llamamos destino. Es decir, que cada uno de nosotros da un sentido a esas palabras que vienen del otro, produciendo un goce sentido. Entonces, escuchaba hace poco una charla que tuvo Basol, creo que en Tucumán, y decía algo así como, cada sujeto tiene su diccionario y no se comparte ningún sentido común. Es siempre singular y eso implica el cuerpo. Me gustó mucho esta expresión precisamente para aludir a lo que estamos hablando. Entonces, se produce aquí una elaboración secundaria. Hay una primera, podríamos decir que no es elaboración, pero es marca. Una historia que no es otra cosa que lo que conocemos como la novela familiar, en tanto que es lo que da cuenta de la familia, pero también es lo más familiar de cada uno. Por eso cuando aparece
esto que no es familiar, lo unheimlich, está ligado precisamente con esto que estamos ubicando como marca. El encuentro traumático, con esos significantes sueltos, con estos significantes traumáticos que perturban el cuerpo, se transforman ahora en un encuentro con el otro, donde entonces de aludir al otro la causa, ser la causa. Son dos tipos de respuesta las que podemos entonces ubicar a en esta infancia. Uno, lo que hemos llamado la defensa frente a lo real, lo uno, las marcas de goce. Un S1 que itera y que organiza la vida, pero de la cual no se sabe nada, está fuera de sentido. Y dos, la articulación discursiva, S1, S2, que permite hacer un montaje ficcional, fantasmático, que va a permitir a su vez un goce, pero a la medida de nuestras posibilidades subjetivas, y que va a tener como función limitar y cubrir este real. Ese es el fantasma. ¿Qué pasa cuando esto trastabilla? Cuando esto tropieza, reaparece lo insoportable. Lo insoportable bajo la forma de la angustia, por ejemplo. Sabemos que la angustia es ese fenómeno que se presenta como alarma, cuando eso que el sujeto había puesto en forma para reducir lo real a una realidad vivible, se desestabiliza, de modo que ya no frena lo real. Aquí hay una falla. El fantasma, que favorecía una relación de alguna manera con el deseo, orientado por el objeto A como causa de su división, pero también como una modalidad de goce soportable, podríamos decir, no está a la altura de su tarea. Y aquí se produce entonces, nuevamente, insisto, lo insoportable. Entonces, este es el esquema de lo que quería plantearles como lo insoportable de la infancia. Voy a hacer una recapitulación tomando los puntos fundamentales para señalar que este insoportable de la infancia, en tanto que traumatismo o traumatismo de la longa, supone, uno, un encuentro contingente. Algo cesa de no escribirse en ese encuentro contingente entre la lengua y el cuerpo, produciendo un real sin ley que organiza la vida de cada ser hablante. Dos, lo imposible queda del lado de un plus, de un excedente. Para decirlo con Freud, un excedente de sexualidad. Es lo que no puede ser procesado por representaciones conscientes. Lo que no puede ser procesado, diríamos con Lacan, ni imaginaria ni simbólicamente. Otra manera de señalarlo sería, es lo imposible de negativizar. Es decir, aquello que está por fuera de toda medida fálica. Un goce más allá de la castración que no se puede soportar y que bien podemos ubicar del lado de ese goce opaco o hétero. 3. Decir que no se puede soportar en el cuerpo supone decir que este goce es algo que se siente. Es decir, que allí se produce algo que acontece en el cuerpo. A mí esto me aclara bien lo que dice Lacan en la tercera, cuando nos señala que el síntoma viene de lo real, y en ese sentido es lo que no anda. Viene de lo real e irrumpe en lo simbólico como un goce anómalo que hace acontecimiento de cuerpo. Graciela Brodsky lo decía, a mi gusto muy bien, decía, no se aprende esto con el uso de la lengua, ni con el dominio del lenguaje, ni con la traducción en la que ella se empeñó particularmente. Cuarto, este encuentro traumático de la lengua, entonces, es del orden de la existencia. El cuerpo aparece entonces como un producto de esa operación del decir.
se hace uno, pero se deshace. Es lo que quiere decir el hay de lo uno. Y quinto, cada uno responde a este agujero de un modo singular. Contamos con la impresión del impacto, escritura fuera de sentido, uno. Pero contamos también con la manera como cada uno interpreta este uno. Podríamos decir, contamos con una escritura, pero contamos también con una interpretación, que es, en últimas, la introducción de un otro, la manera como creamos al otro e incluso una garantía. Es la manera como construimos una ficción, esa verdad mentirosa que llamamos fantasma, como un aparato productor de sentido que nos separa de ese real sin ley. Bien, con esto cierro un poco, pero no voy a dejar de aludir, por supuesto, ineludible, el momento que vivimos. Un momento inédito, donde, y recuerdo aquí las palabras de María Cristina Giraldo en la conferencia anterior, con la que contamos hablando precisamente del argumento, donde situaba este momento como un momento que nos enfrenta a un real, donde los fenómenos o las coordenadas, más bien digamos, que ordenan la vida de cada uno parece quebrarse. Ella decía, desfallecen las ficciones y los fantasmas con los que armamos el programa de nuestras vidas. Eso que nos servía precisamente, como hemos dicho ahora, para hacer frente a lo insoportable. Son momentos donde nos encontramos sin cómo responder, sin recursos. No hay un saber, no hay un otro que responda, ni tampoco garantía alguna. Estamos confrontados precisamente con la inexistencia del otro. Se trata de acontecimientos que no presentan sentido, que se encuentran entre la vida y la muerte y que marcan una discontinuidad del discurso. Son modos de llamar a lo traumático. Es decir, que las defensas que habíamos construido muestran su impotencia irrumpiendo la angustia. En ese sentido, bien podríamos llamar a este momento algo traumático. Sin embargo, aquí hay que hacer una advertencia. Si bien, como dice Basol, algo escapa al agujero del trauma, sabemos que la experiencia traumática es absolutamente singular. Está por fuera de toda vivencia común, de toda vivencia grupal. Allí, frente a lo real del trauma, estamos completamente solos. De ahí que tengamos que preguntarnos cómo cada uno vive este real. ¿Por qué para unos es insoportable el confinamiento? ¿Por qué para otros no lo es? Y allí vamos a encontrar toda una variedad de respuestas. El trauma es en la infancia, entendiendo, como hemos dicho, ese momento precoz, esa cristalización de la voz bajo la forma del síntoma, de un acontecimiento del cuerpo que damos el nombre de traumatismo, para enfatizar en el agujero y en el excedente. Pero también sabemos, siguiendo a Freud, que un evento, llámese pandemia, o llámese tsunami, o llámese bomba, ¿no?, llega a ser traumático solo a posteriori, es decir, en la medida en que despierta la marca anterior, marca que no fue notada ni sabida por el otro ni por el sujeto, como dice Marie-Hélène Bruce. Ese segundo tiempo es el que va a dar en realidad su valor traumático al primero, que había sido rechazado, del cual no sabemos nada, y el cual el sujeto solo había guardado, si podemos decir así, un trazo. De este resto, del primer acontecimiento, hay algo que por estructura es imposible de simbolizar, y del cual, sin embargo, nos queda algo, ese trazo,
una especie de impresión que puede llegar a tener efectos en estos momentos que trastabillan las defensas. Hay pues rastro y también algo que no está allí, que es ausente, absence, dirá más tarde Lacan. Habrá que ver si este rastro ausente resuena en cada uno cuando las defensas, cuando las herramientas, cuando el amor, cuando el fantasma, cuando el sentido, cuando el falo no logra mantener a raya ese goce. No olvidemos que el anudamiento, esto que Lacan llama el anudamiento Borromeo, de eso que se sostiene un sujeto, incluye siempre lo real. No somos sin ese real que existe al sujeto. Queda por ver, por supuesto, cuál será la orientación y la respuesta del analista. Capítulo para otra charla. Bien, y con esto termino. Bueno, ahora voy a darle la palabra un momento a Beatriz García, para que va a hacer una pequeña puntuación y luego abrimos las preguntas usando la manito. Bueno, Clara, muchísimas gracias por esta conferencia tan excelente. Creo que realmente nos ayudas a abrir el argumento en muchos momentos, especialmente pensar en este tema de ese factor infantil, ¿sabes cómo lo llamó Freud? El infance, ese también que va a atravesar pues, toda la vida del sujeto y que además va a estar allí, como tú dices, siempre, como un soporte, sin transformarse, está ahí. Entonces, todo eso me pareció interesantísimo, me pareció también muy interesante esta manera de desarrollar lo que se llamaba toda esta inseminación de la lengua, es decir, o del cuerpo por la lengua. Me parece que también es muy sugestivo, abriendo como esas dos posibilidades de pensar las marcas y ese goce opaco, ahí me queda como una pregunta, ese goce opaco, pensarlo también como lo que se ha llamado el goce femenino, eso me gustaría de pronto si lo puedes ampliar un poco. Me parece muy interesante después cómo llegas a plantear todo el tema de la letra y toda esta manera del trauma, cómo afecta lo singular de cada uno. Ahí esa relación que haces a lo que vivimos en este momento traumático de las pandemias. Y ahí también pido una excusa a María Cristina Giraldo, que no la mencioné al comienzo, cuando estaban en la serie de las conferencias. María Cristina dio también una charla que se hizo una conversación con Lanel Cali. Y este recordatorio que hace Clara me parece muy interesante para pensar precisamente eso singular de cómo cada uno vive el trauma y cómo son marcas completamente singulares, porque yo creo que lo que estás marcando con esta manera de introducirnos el tema es el tema de la singularidad que nos atraviesa, propia del discurso analítico, que replantea y que hace que eso universal, que cada uno lo invente, cada uno lo apropia y lo inventa. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Le doy pie para... Bueno, quizá sería bueno un poco conversar, pero efectivamente se trataba un poco de puntuar, digamos, de hacer un paréntesis y apuntar a lo que había evocado para mí el título de las jornadas, lo insoportable de la infancia, cómo me respondía de alguna manera a qué aludía esto, ¿no? Y lo que intenté fue hacer un poco un recorrido de ciertas nociones, decía, complejas al inicio, pero que intentan ir mostrando efectivamente cómo hay una singularidad del ser hablante y cómo esta singularidad que pasa por la manera como oye de los otros, cómo es hablado por los otros, ¿sí? Marca al sujeto, causando efectivamente un excedente de sexualidad con el que se las va a tener que ver siempre. Sin embargo, eso está velado de alguna manera.
por lo que llamamos el fantasma o las identificaciones o todas esas segundas vías que constituyen el inconsciente transferencial. Entonces pone en juego, digamos, todo el recorrido, este momento inicial de lo que es el inconsciente real, digamos, pero también la posibilidad de que trabajamos es la vía del inconsciente transferencial. No es sin eso que trabajamos para acceder a eso, es decir, para poder alcanzar algo de esa pura percusión del cuerpo por el significante. Esto, diríamos, en una experiencia analítica llevada hasta sus últimas consecuencias. No me parece que sería el caso de lo que sería una experiencia como las que estamos trabajando eventualmente en casos de urgencia, como los que señalaba en algún momento María Cristina, donde los traje precisamente para evocar lo que Freud nos enseñó de los dos tiempos del trauma. Me parece que es absolutamente clásico, ¿no? Para poder ubicar que esto resuena para cada uno y hace, causa un efecto traumatizante o nos lleva a un momento de urgencia, precisamente porque resuena con esa marca singular. Y Beatriz señalaba algo de esa marca. Es una marca que, si bien la ha nombrado como trazo, quería apuntar y señalar que en realidad es del orden de la escritura y de la letra, sobre todo para enfatizar que es algo, por eso retomé la idea de lo uno, es algo que es uno pero que no está, porque no tenemos forma de que esté, no tenemos forma por la vía de lo simbólico ni de lo imaginario. Quizá de lo imaginario, hay una cierta impresión imaginaria en los sueños, decía Marcos Andrés Beira, en algún momento de este uno, antes de cualquier otra cosa. Por eso en los sueños esto se presenta. Pero bueno, también es capítulo para todo otro trabajo que estábamos haciendo. Bueno, tengo dos preguntas en fila. Una de alguien llamado Frank, y después Gabriela Urrelangoitía y después Ana María Solís. Van tres preguntas, ¿vale? Vamos a darle la palabra a Frank. Ya puedes hablar. Hola, buenas noches. Yo soy Frank, de la ANEL Caracas. Bueno, hay como, me deja resonando lo que decías, Clara, bueno, además justo en saludarte. Fíjate, en el estatus del otro, ¿no? En esta época del otro, ¿no? Que lo han llamado, ¿no? El otro que no existe, el desfallecimiento de lo simbólico. Me preguntaba cuál es ese estatus del otro. Reflexiono, escuchándote, además leyendo el eje de las jornadas, que este otro, más que se refiere al otro del lenguaje, ¿no? Es al otro de la lengua, porque si bien es cierto que estás hablando de la marca de lo uno, no es sin el otro, porque hay un otro del lenguaje, ¿no? Que digamos está éxtimo, si pudiera decirlo así. Bueno, eso por un lado. Y luego lo otro, y yo siento que esta pregunta es bastante cruda, pero bueno, quizás lo real tiene eso, ¿no? Cuando tú hablas del agujero en el cuerpo, ese agujero es una, o sea, ¿cómo se puede representar eso? ¿No? Ese agujero que además lo menciona. Pero bueno, nada, entiendo que eso es algo como que es del orden de lo real, ¿no? Pero es un agujero, ¿cómo se puede representar eso? Y quizás la pregunta sería cómo eso se refleja en la clínica. Quizás, no lo sé, pero bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos a 6 personas en línea, en lista, así que por favor, vamos a resumir un poquito las preguntas, que sean preguntas así puntuales, para que nos dé tiempo de escuchar a todos los que quieren hablar. Clara, ¿quieres contestar o sigo dejando que la gente pregunte? Retomemos 2 o 3, porque... Vale, perfecto. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Hola, Clarita, qué gusto de escucharlos. Qué gusto. Clara, no sé, primero que nada, muchísimas gracias porque realmente has hecho un trabajo así de reducción de tantos puntos y que nos los planteas de una manera tan ordenada de un tema tan complicado, que te lo agradezco. Me encanta esta manera de ubicar esto en la sincronía de lo que sería lo insoportable de la infancia.
Y yo me había quedado pensando en esto, lo que ha sido para mí una novedad en esto que tú has planteado, que lo has dicho muy bello, además, lo que acontece sin acontecer. Después has dicho rastro y ausencia, ¿no? Y ahorita acabas de decirlo también de alguna manera, ese uno que está, pero que no tenemos forma de que esté, porque bueno, lo que se produce es ese agujero de lo simbólico. Pero lo que me había parecido novedoso, porque creo que nunca lo he pensado así, es que en el instante que sucede ese acontecimiento de cuerpo, que eso toma lugar y aparece esta marca, aparece a la vez, o lo que sucede a la vez, es ese agujereamiento de lo simbólico. Quería saber primero si te había entendido bien y si podías como darle una vuelta más a eso. Bien. Ok. Si quieres, escucho la tercera y Perfecto. respondo articulado pronto. Sí. Vamos a escuchar a Ana María Solís. Hola, Ana María. Hola, va a hablar mi roommate, que es Joaquín Carrasco, pero les saludo a Clara y también a Carlos. Ah, buenísimo. saludo. Hola, Joaquín. Hola, que estamos acá conectados juntos con Anita. Okay. Hola, Joaquín. Hola, Clara, qué gusto escucharte. Bueno, además de agradecer también la conferencia, te quería plantear una pregunta que no sé si la tengo tan formulada por completo, pero a ver, estaba pensando que estas marcas de las cuales vienes hablando, podemos saber de esas marcas o incluso podríamos, me parece, pensar el análisis como el trabajo que lleva a poder situar esas marcas, ¿no? Que es algo que podemos encontrar en los testimonios de los AE, pero también me surgió la pregunta de qué manera operan o de qué manera se presentan no solo al final de un análisis, sino desde el comienzo, ¿no? Por supuesto, de modo velado, por medio de las identificaciones, del fantasma y demás, por toda esa cobertura, digamos, del inconsciente transferencial, pero me preguntaba de qué maneras también puede aparecer algo de ese goce opaco o bien de esos IC1, de esas marcas, desde el inicio de la experiencia de un análisis. Eso, saludos. Ok, gracias. Bueno, retomo estas tres porque creo que puedo Muy bien. Vamos a escuchar. articular de alguna manera esto. Voy a partir un poco de la última con Joaquín. Pienso que esto está desde el inicio de una experiencia analítica, Joaquín. Desde el inicio nos encontramos con esta marca y con este goce, digámoslo así. No es sin eso. Lo que pasa es que efectivamente, como dices, está, digamos, velado o taponado, digamos, por toda la fantasmática, pero muchas veces desde el inicio mismo, en las primeras entrevistas, el sujeto que precisamente viene en urgencia, porque algo le urge, ¿no? Aparece precisamente esta cuestión de lo hétero, es decir, hay algo de lo insoportable que es lo que nos lleva al análisis. Esto supone, y esto es importante planteárselo, que si hay algo de lo insoportable que es lo que nos lleva al análisis, es porque esto está tocando en el APREQ algo de esa marca, aunque no sepamos de qué se trata, de esta marca o de este trazo, porque es muy difícil nombrarlo. Por eso introducía algo de esta cuestión de la letra que traía también Gabriela, al cual te agradezco mucho la pregunta. Cuando intento introducir esto, es porque en un seminario con Marcos Andrés Vieira, él intentaba traducir para nosotros un poco de qué se trataba eso que se goza, ¿no? Y él intentaba mostrarnos algo así como que este acontecimiento que de pronto acontece porque no sabíamos que iba a acontecer efectivamente, deja una marca. Pero es que esta marca, en tanto que no tiene ningún sentido, pero no solamente no sentido, sino que está fuera de sentido, porque no es solo sin sentido, es fuera de sentido, entonces queda borrada. El problema es eso lo trabaja muy bien Miquel Basol, cuando trabaja la letra, el liter, ¿no? Para mostrarnos que la marca queda al mismo tiempo borrada haciendo este agujero. Entonces, es un uno,
pero es un uno que al mismo tiempo no está, porque ¿qué sabemos de él? Por eso les traía estas referencias a estos testimonios de AE, porque me parecía que ellos lograban transmitirnos también la manera como esto se les presentaba. Si bien ellos llegaban a alguna frase, incluso algunas tengo aquí, por ejemplo, si es una niña la tiramos por la ventana, no hay lugar para ti, te deseamos cuando supimos que ibas a morir. Dice que estas frases organizaron sus vidas, pero que lo curioso es que no parecían estar en la cadena, e incluso si lo hubieran nombrado, porque alguna de ellas, por ejemplo, porque casualmente son 3 mujeres, habían dicho que una de estas frases había estado en su discurso. Sin embargo, es la que señala que esto le cayó como un pelo en la sopa cuando supo que tenía que ver con ella, que tenía que ver con la marca de ella. Entonces, es muy interesante la manera como eso se presenta, ¿no? Dice, permaneciendo en el borde. Es algo que yo nunca le presté atención. Fíjense las maneras como aparecen estas cuestiones que, insisto, pueden estar desde el principio o no, o pueden aparecer hacia el final. A mí me gustó mucho la manera como Guy tiene para nombrar de esto. Él escribe incluso la frase guión una del todo sola, ¿no? Para aludir a este uno sola, uno solo, ¿no? Entonces son siempre cuestiones que no han advenido, que están al margen del inconsciente, digamos, transferencial. Y que ellas señalan esto también, por ejemplo, permanecen, por ejemplo, por una sonoridad, como si no hubieran sido pronunciadas o como si hubieran sido pronunciadas de alguna manera. Entonces, son diferentes formas de nombrar algo de esto. A veces es simplemente un sonido o un ruido. O estas personas pudieron ubicar algo de estas frases que organiza su vida, que no es la frase fantasmática, que es la fase traumática, que es distinto. Entonces, efectivamente creo que, no sé si puedo decir que se pueda representar el agujero, se puede inventar algo en ese agujero, como un significante nuevo, en tanto que el sujeto podrá dar un uso distinto, descubrir algo de esta frase y a su vez que le nombra y que nombra ese punto de agujero y sobre todo ese excedente de sexualidad, como lo llama Freud, pero que efectivamente un goce opaco, hetero, del cual no sabemos nada, es decir, no es el goce de la transgresión, es el goce opaco, es el problema de lo intolerante, del no poder soportar esto, de la dificultad de que algo del cuerpo soporte esto, pero es el cuerpo en tanto que hay algo que viene de afuera, ¿sí?, a impactar ese cuerpo, dejándolo en ese sentido marcado. Entonces creo que eso responde parte de las preguntas. La otra que hace alusión al otro que no existe, no hay que confundir el otro de la lengua y el otro del lenguaje. Me parece que es muy importante, que quizá el recorrido es un poco rápido, pero de hacer porque el otro del lenguaje es un otro que producimos. El otro de la lengua son estos conjuntos de equívocos, estos significantes sueltos, estas sonoridades que después, con una interpretación de eso, creamos un otro, inventamos un otro. Es el nacimiento del otro, para retomar a lo lejos. Entonces, me parece que es un poco distinto. Cuando este otro que hemos construido no existe, como solemos decir, pero no existe, es que desfallece todas estas construcciones que hemos hecho, caen o no nos sirven, es que algo de esto puede o no resonar para cada uno. Algo de esta marca puede o no resonar para cada uno en lo singular. Sí, Carlos. Bueno, ahora tenemos a alguien de la NELCALI. Vamos a que se presente de los colegas allá. Ya tienen el micrófono abierto. Aparezco como de la NELCALI, pero soy María Cristina. Hola, María Cristina. No sabíamos que te habías cambiado a la NELCALI, pero bueno, comunidad de trabajo. Muchísimas gracias, Clara, por tu trabajo. Nos abres muchas vertientes y haces puntuaciones que nos son valiosas. Yo voy a retomar
un título de un texto de Eric Lorán que él escribió en unas jornadas que se dieron a posteriori en Nueva York al atentado del 11 de septiembre. Es decir, estoy retomando un momento traumático, un hecho traumático, y el trabajo de los colegas al respecto, ¿cierto? El discurso analítico para diferenciarse del discurso científico. Se llama El revés del trauma. Es un título muy sugestivo porque además nos lo explica. Pero yo me pregunto si lo que está en el revés del trauma no son justamente las marcas de lo traumático, que son absolutamente singulares. Si lo que está en el revés del trauma es algo de lo cual se ocupa el discurso analítico y no los otros discursos, que es lo fecundo de lo traumático, justamente porque un hecho traumático resuena en esas marcas traumáticas singulares, es que a veces afloran cosas que no se veían, no aparecían, el sujeto no había subjetivado. Y lo otro también es, digamos, la diferencia con el discurso científico para el cual todo lo que se sale del programa es traumático. Y entonces por eso se quedan asistiendo el hecho traumático y con las nominaciones de las víctimas, digamos, de los victimizados por 11 de septiembre, por la pandemia, por lo que quiera que sea. Lo otro es que me parece muy interesante de los testimonios, porque en el testimonio de alguna manera se hace transmisión de lo indecible. Por lo tanto, lo que se transmite no se entiende. Y justo eso que no se entiende resuena en el cuerpo de los otros de la escuela. Es muy interesante, o sea, que no pasa por entender. Por supuesto, algunos quieren del testimonio la novela edípica, ¿cierto? La épica, digamos, pero para quienes se permiten, digamos, consentir a un testimonio y a la transmisión del testimonio, muchas veces lo que te dicen es de los efectos en el cuerpo sin ningún sentido, ¿no? Es decir, lo que transmite lo indecible de un agujero, que el que transmite no entiende y el que recibe tampoco. Eso me parece que es, bueno, quería... Sí, voy a acotar algo. Estoy totalmente de acuerdo con esta, creo que podría ser efectivamente una forma de responder, ¿no? Se trata para nosotros del revés del trauma, ¿no? Cómo aparece esta cara, esta singularidad cuando abordamos estos momentos que llamamos traumáticos. Y por eso hacía tanto énfasis de que no se trataba de una cuestión ni grupal ni común a todos, que es como se trata, digamos, desde la psicología o desde la ciencia. Y esto me gusta mucho lo que traes en relación a la transmisión y que, bueno, no lo puedes decir tú porque fuiste ahí, que efectivamente lo que resuena, ¿no? Lo que se transmite es hacer resonar ese indecible, ¿no? Y es allí cuando efectivamente podemos hablar de una transmisión. Es muy interesante porque hemos tratado todo el tiempo de tratar de ubicar algo de eso indecible que hace agujero y que es absolutamente singular y que en los testimonios va a ser lo que se va a intentar transmitir. Bien. Bien, vamos a escuchar ahora a Alejandro Góngora. Tienes abierto el micrófono, Alejandro. Carlos. Hola, ¿sí? ¿Se me escucha ahí? Hola, sí, Clara. Se te escucha bien, Alejandro. Alejandro Góngora, asociado en la NEL Santiago. Breve, quizás retomando algunas cosas. ¿Sí? Muchas gracias. Retomando ahí algunas cosas que había mencionado Frank, que había mencionado también Joaquín, porque lo que nos has expuesto hoy día a propósito como de lo insoportable, uno podría decir va en la línea de agujeros y bordes. Y yo ahí me preguntaba, porque uno habla de lo simbólico agujereado, pensaba en el fondo en la constitución del agujero. ¿A qué le llamamos agujero? Estaba pensando ahí en el seminario 23, justamente en esa clase que Miller titula del seminario 23, lo que agujerea lo real. Y ahí hace alusión Lacan a lo simbólico. Está en la página 32. Para mí, en efecto, si no se admite esta verdad,
de principio de que el lenguaje está ligado a algo que agujerea lo real. No es simplemente difícil, sino imposible considerar su uso. El método de observación no podría partir del lenguaje sin que éste aparezca agujereado, lo que se puede situar como real. A partir de esta función del agujero, el lenguaje opera su captura de lo real. Porque me parece ahí, y a propósito, si uno piensa de que los 3 registros en su origen, a propósito de que no hay relación sexual, están separados, o sea, no hay anudamiento, ocurre un momento, vamos a decir, mítico, y es un poco la pregunta, al parecer es ese momento traumático, algo de lo traumático también anuda los registros para producir justamente ese agujero, que no es agujero sin los bordes. Pensaba ahí cómo este uno solo justamente es lo que marca, delimita ese borde, tratando de atrapar un real que se nos escapa. Y a propósito de eso también, pensando ahí en el nudo Borromeo y en ese anudamiento y esos agujeros, ¿cómo pensar también ahí algo de lo insoportable? Cuando no solamente hay algo quizás de lo real que se vuelve insoportable, sino que a veces de lo simbólico, por ejemplo, del exceso de sentido, o uno podría decir de lo simbólico imaginario, del orden del semblante, que a veces también el exceso de sentido para algunos sujetos se vuelve del orden de lo insoportable. Que pudieras comentar algunas cosas respecto a eso, Clara. Y muchas gracias por tu presentación. Casi otra conferencia, Alejandro, pero creo que señalas bien el punto de agujero y borde. Creo que es algo que tenemos que trabajar para abordar la cuestión de lo insoportable. Por supuesto que hay cuestiones en el sentido y en el fantasma que no son soportables, en tanto que esto también implica un plus y un goce. Sin embargo, creo que la cuestión de lo insoportable en Lacan apunta efectivamente a esto que tú ubicas muy bien como lo traumático, ¿no? Y que supone un agujereamiento, ¿no? Como lo simbólico, pero insistiría en el orden del significante solo, agujereando, digamos, esto real. Es decir, hay algo que queda en el cuerpo que hace agujero en el cuerpo, es la única forma de marcar el cuerpo. Si no, para marcar el cuerpo tienes que hacer un agujero. No hay otra forma. Y allí queda esto que estamos nombrando como marca de goce, pero que es un uno que desaparece, porque de eso no sabemos nada. Entonces no queda otro que bordearlo, El problema es que siempre también lo simbólico es insuficiente para eso. En tanto también es insuficiente para nombrar eso, no nos queda más que imaginarlo. Ya la cuestión de si hay algo del exceso de sentido que es insoportable, por supuesto, podríamos abordarlo, pero me parece que nos lleva por otro camino, ¿no? Lo dejaría allí. Bueno, ahora tenemos a alguien llamado iPhone Caro. Vamos a esperar para saber quién es. Sí. Hola. Hola. Sí, es que ese es el celular. Soy Carolina Vignoli de la ANEL Santiago, asociada de la ANEL Santiago. Sí, ¿qué tal? Parte de alguna de las preguntas que hice por escrito respondió Clara, del otro de la lengua y el otro del lenguaje. Y en ese punto redoblaría la pregunta un poco por el lado del otro de la lengua, y por el lado de la insondable decisión del ser. Digo, ¿qué consecuencias de acuerdo a qué otro de la lengua? Digo, me pregunto por un otro agujereado por la falta, y qué pasa cuando ese otro no está agujereado por la falta. Digo, cómo se las arregla cada sujeto con eso. Y a la vez pensaba en esto que también decía Miquel Bazón, el infante como bárbaro, a quien hay que civilizar, si se quiere, en este punto de que algo de esa la lengua se ceda para acceder al lenguaje, pero a la vez esa civilización es por la vía de la lengua del otro
parental, no sé cómo nombrarlo, del otro materno, del otro paterno. Digo, hay algo de eso hay algo de esa del diccionario privado, digo, como decía él también, de esa la lengua que nunca cedemos, digamos, que nunca accedemos del todo el lenguaje, siempre hay la lengua privada, un poco transformada un poco para el lazo social. Entonces, en ese punto, volviendo al punto de la insondable decisión del ser y el otro, ¿qué respuestas en la neurosis? Digo, algo decías del fantasma, y qué respuestas cuando no hay el fantasma para arreglárselas con un otro no agujereado. Eso. Bueno, se ve que hay mucho que vamos a trabajar en las jornadas, o por lo menos en la preparación. Lo que retomaría por el momento es el punto que me interesó aquí, ¿no? Porque no desarrollo otras cosas que has tocado. Y es el punto de la insondable decisión del ser. Me parece que quise anotar que hay una respuesta primera del sujeto, digamos, o del ser hablante. Esta respuesta primera, si quieres, una respuesta que es defensa a lo real, ¿no? Y que constituye el un real de cada uno. Este un real de cada uno es con lo que organizamos nuestra vida. Es allí donde hablo de esta insondable. Se eligen unos y no otros significantes, o unos y otros elementos de estos equívocos. Y en la vida, cuando tenemos algunos acontecimientos como estos, no es que seamos responsables de eso, pero sí somos responsables eventualmente de la manera como vamos a responder a esa contingencia. Es decir, tenemos que querer saber sobre esto, sobre estas marcas singulares, porque es con esto con lo que respondemos. Entonces, creo que la insondable decisión del ser apunta precisamente a esa elección, si tú quieres, inconsciente, que hace cada sujeto de estas marcas, de estos elementos que impactan el cuerpo, porque no todos impactan el cuerpo, ¿no? Y esto hace a una cierta singularidad. Con relación a las otras estructuras, efectivamente, tan es fallido que nos encontramos que no siempre hay una construcción de un otro, ni de un otro del lenguaje. Nos encontramos con esa dificultad en esa juntura íntima y que nos va a permitir hablar de la psicosis o del autismo, y que seguramente hay otros que van a poder hablar mejor de esto. Bueno, Miguel Gutiérrez, ahora tienes abierto el micrófono. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, un saludo a todos. Miguel Gutiérrez del ANEL, Bogotá. Clara, muchas gracias por tu conferencia interesantísima. Hago un comentario muy breve, y es que con tu referencia que cada sujeto tiene su propio diccionario, me hiciste recordar un sujeto inolvidable por lo demás que atendí hace muchos años en una clínica psiquiátrica, que podía hablar con todos los seres vivos, entre ellos los vegetales. Y este sujeto me explicaba que cada ser vivo tenía su propio idioma y había construido de manera muy completa los diccionarios del perejil y la uyama. Eran idiomas a los que obviamente no podían acceder otros humanos. Pero me parecía que este aspecto particular de la psicosis no dejaba de hablar de una dimensión singular del impacto de la lengua en el ínfano, al que aludías. Y sin embargo, esta dimensión tan singular de la lengua no impide que haya encuentros y la posibilidad de reunirnos a hablar, pero nunca desconociendo esa dimensión absolutamente singular que mencionas, que hace que no puedan ser generalizables los efectos de un acontecimiento. Y en épocas como las que vivimos, vemos el intento de prescribir el para todos como respuesta a la angustia, pero eso produce efectos nulos o devastadores según el caso si no se atiende a esa dimensión singular que un psicoanalista puede escuchar, ¿verdad? Es el comentario que quería hacer. Bueno, no tendría mucho para decir, creo que es muy ajustado. Solo un poco insistir en esto que traes, aludiendo a tu paciente, porque lo que pienso es que efectivamente hay algo que no se comparte.
efectivamente, que tiene que ver con que cuando alguien nos llega a consulta, no sabemos qué quiere decir nada de lo que dice. Es decir, una cosa es lo que dice el sentido común, pero cuando uno va a ver qué quiere decir para ese sujeto, es otra cosa. Y uno empieza a trabajar con ese sujeto y empieza a darse cuenta de que tiene un diccionario singular, efectivamente, particular, mejor digamos singular. Es a eso a lo que estamos aludiendo. Eso no quiere decir que efectivamente no encontremos la lengua del otro para comunicarnos, ¿no? Y para hacer esto y tratar de transmitir algo más de esta singularidad. De acuerdo muy bien con la alusión que haces al momento, ¿no? Y el riesgo de considerar el traumatismo para todos, digámoslo así, para no... Bien, tenemos ya, nos quedan dos. Gracias, es muy lindo comentario además a partir de la psicología. Bien. Tenemos dos preguntas que quedan. María Solita Quijano de Bogotá y después otra de alguien que es Susana, no sé qué Susana, ahorita lo sabremos. María Solita, tienes abierto el micrófono. Gracias, Carlos. ¿Se escucha? Se escucha muy bien, María Solita. ¿Cómo está? Gracias. Bueno, gracias, Clara. Gracias por tu elaboración. A mí me surgía como más una reflexión en relación con lo que nombramos como contingencia, porque hemos nombrado la situación en la que estamos en el globo como esta contingencia, pero de lo que tú has dado cuenta en tu recorrido de hoy es precisamente que provenimos, como seres hablantes cada uno, de una contingencia. Entonces, lo digo porque, digamos, porque intento como pensar un poco, me surge pensar en los niños muy chiquitos en este momento, además por supuesto, de los niños autistas, por ejemplo, sobre lo cual Lisbeth Amada ha escrito una viñeta y una elaboración muy linda en el boletín de las jornadas sobre un caso suyo. Pero digamos, lo decías en este punto de pensar la contingencia de la que no sabemos, precisamente por todo lo que se ha dicho, de lo que será eventualmente para cada sujeto que está viviendo en esta época. Circulan memes de niños muy chiquitos, por ejemplo, cuya primera palabra en medio de la conmoción es calle. Bien, bueno, eso no lo sabemos, no lo sabremos, y no lo sabremos si no hay un encuentro con un analista de alguien. Entonces, me parecía muy importante este punto porque ojalá, digamos, me permita un poco seguir avanzando en la distinción entre la contingencia de lo real, como decía María Cristina en su conferencia, de esto que nos involucra globalmente de una manera inédita, y en esa dimensión, en cierto modo entiendo parte de lo inédito de esto que ocurre. Involucra el globo completo, pues. Y continuar considerando, digamos, que cómo van produciéndose también unas soluciones inéditas de pronto, incluso para la práctica de los analistas y muy particularmente con niños y muy pequeños. Quería como dejarte esta inquietud que me has permitido como trabajar. Gracias. Gracias, María Solita. Vamos a escuchar a Susana, y es la última intervención. Cierra Clara, luego Beatriz cierra el evento y terminamos. Bien. ¿Tengo el micrófono, Carlos? Sí, tienes micrófono, Susana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Develado el misterio, el iPhone soy yo. Sí. Tengo que arreglar eso en la configuración porque es un poco extraño que no se me pueda identificar. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto realmente haber estado aquí esta noche, y Clara, muchísimas gracias por el recorrido formidable que nos has traído. Realmente
tengo aquí una cantidad de puntos importantes para seguir dándole vuelta, pero quería solamente subrayar una cosa y hacerte una pregunta que es más bien pescar un pequeño hilo a partir de lo que nos trajiste. El punto que quería como subrayar es este enfoque que le has dado a partir de la sincronía, que me parece que ha puesto sobre la mesa efectivamente en su mayor riqueza y dificultad simultáneamente todo la cuestión esta del traumatismo de la langue, que te agradezco, repito, muchísimo. Hiciste referencia por allí a Graciela Brodsky y al punto de la traducción. Y en la escucha y tratando de seguirte con todo, se me escapó si diste o no la referencia cuando hiciste esa mención. Es algo que en este momento me interesa particularmente a partir de unas referencias, de una especie de una reflexión, trabajando sobre la tercera y las dos traducciones con las que he estado rompiéndome la cabeza en estas últimas semanas, donde este tema de la langue se ve muy bien, tanto en la versión primera que conocimos, que era la de Manantial, con Juan Luis Delmont y Julieta Fombona como los traductores, y en la última versión, que es la que hizo Gerardo Arenas, ¿no? Entonces aparecieron allí unas cosas y esto me ha ido dando la pista para trabajar estas cuestiones con relación a la traducción. Entonces te quería pedir eso, esa referencia que hiciste a Graciela. Más nada y muchísimas gracias y un placer realmente y haberlos visto la cara a muchos de ustedes además. Gracias. Bueno, Susana, gracias por tu comentario. Es una referencia al testimonio, no la tengo aquí, pero te la puedo enviar. Fue algo que trabajé precisamente en Caracas, cuando ustedes trabajaban el tema del insoportable, ¿sí?, de la época. Y aludí al testimonio de Graciela. Ni hay un dominio del lenguaje de eso, ni tampoco con una traducción en la que ella en particular se empeñó, porque ahí hay un agujero en lo simbólico, pero te paso la referencia porque no la recuerdo y no la tengo aquí anotada, ¿ok? Bien, entonces ahora le damos la palabra a Beatriz o Clara hace un cierre y después Beatriz despide. Sí. Bien, le doy la palabra a Beatriz. No, simplemente diría que, bueno, esto es un pequeño aporte para que sigamos ampliando el argumento y sigamos trabajando. Creo que el tema de lo insoportable le da un giro muy interesante al trabajo que estamos haciendo en la ANEL para pensar nuestra clínica. Es de lo que nos propone precisamente Lacan, trabajar en la sección clínica, cuando dice que la clínica apunta al trabajo sobre el insoportable. De manera que, bueno, hay mucho por hacer y esto es simplemente un aporte para trabajar esto que estamos pensando un poco sincrónicamente, ¿no? Tal como Eric Loran en su entrevista, insisto, no lo propone, ¿no? Algo que permanece, que no se atraviesa. Por eso no se trata de la frase fantasmática ni del atravesamiento del fantasma. Sin embargo, cuando hay algo de este atravesamiento brusco del fantasma con las circunstancias como las actuales, eventualmente algo del insoportable se puede hacer presente, ¿no? Pero bueno, habrá que irlo trabajando poco a poco. Beatriz, ya. Bueno, muchas gracias, Clara. Pues como se vio por la rica conversación, quedaron muchísimas preguntas. Solamente me resta invitarlos a todos a que estemos revisando la página web de las jornadas de la ANEL. Allí se están subiendo todos estos aportes, hay otros desarrollos, están los boletines donde también muchos de los colegas están aportando unas elaboraciones muy valiosas. Y bueno, es un tema riquísimo que nos está ayudando a pensar no solo el tema específico jornada, sino todo el momento y a cada uno en particular.
eso insoportable que aparece. Bueno, muchas gracias. En nombre de la ANEL Bogotá, muchas gracias. Bueno, hasta luego todos. Gracias. Gusto en Chao. ver. Cerramos entonces el evento. Hasta la próxima.